Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que es un gustazo estar acá en Mar del Plata. Yo soy fan de Mar del Plata, de la costa en general. Tenemos muchos años de historia con mi familia viniendo a vacacionar aquí, a Mar del Plata, a Chapalmalal. Sobre todo con mis abuelos, que eran empleados del Estado Nacional y nos llevaron al complejo, al mítico complejo de hoteles de Chapalmalal, bueno, la zona de San Eduardo, Miramar. La verdad que es una zona por la que tengo a nivel personal mucho cariño y la verdad que estoy muy contento también de poder estar acá compartiendo este conversatorio con ustedes. Y por supuesto, desde ya, gracias a los organizadores, Alejandra, Agustina, Manuela, Julieta, Luisina y todos, Gustavo, bueno, disculpen si me olvido de alguien. También saludarlo al colega y amigo Gonzalo Vergés, que es parte del equipo de litigación de la acción judicial que estamos llevando a cabo entre las organizaciones de la costa atlántica, bueno, Greenpeace, por supuesto, Surfrider, Culaert, Asociación Argentina también de Abogados Ambientalistas, Ecos de Mar, entre muchas otras. Así que bueno, lo que quisiera yo hacer muy brevemente, y márquenme los tiempos porque yo soy medio long version, sí, generalmente agarro el bochín, es compartir una serie de reflexiones que primariamente por lo menos no están directamente relacionadas con el caso offshore, pero sí están relacionadas con un tema que me parece que es importante empezar a instalar y que tiene que ver particularmente con el campo de saber del cual yo me he formado, que es el campo jurídico o el derecho. Y uno de esos principales problemas está vinculado precisamente a cómo ha sido configurado, cómo ha sido construido el derecho, particularmente en Argentina y en América Latina, y también con modelos exportados de Europa, en relación a la regulación sobre la naturaleza, ¿no? Sobre el mundo natural. Y es una relación muy compleja, muy problemática, muy arrogante, necesariamente antropocéntrica, tiene orígenes específicos, hay un proceso que está íntimamente ligado, por lo menos, y del cual el campo jurídico ha sido muy influido, que es el proceso de industrialización acelerada, el nacimiento del capitalismo industrial, la modernidad y el discurso científico moderno, y esas promesas que se hacían desde hace varios siglos en relación a pretender dominar la naturaleza, ¿no? La ciencia, dice Bacon en un famoso libro, va a ser amo y señor de la naturaleza. Y ese es el discurso de buena parte de los pensadores ilustrados. Y menciono a estos pensadores ilustrados, digo Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau y muchos otros autores, no por una cuestión de ostentación intelectual, sino porque fueron precisamente esos autores que viajaron culturalmente desde Europa hacia América Latina y terminaron moldeando nuestros diseños institucionales, nuestros códigos civiles, nuestros códigos rurales, nuestros códigos de minería, nuestro derecho penal, que en líneas generales, sin perjuicio de algunas disrupciones que han de alguna forma incorporado el lenguaje ambiental a todas estas regulaciones, continúan teniendo muchísima actualidad. El caso quizás más grosero y ostentoso es el caso del derecho minero, ¿no? Los códigos de minería, la matriz regulatoria jurídica minera prácticamente es la misma que tuvimos en el siglo XIX, incluso nos redobla la apuesta permanentemente generándole más exenciones impositivas o beneficios fiscales a los emprendimientos vinculados a la megaminería, ¿no? Que era también por otra parte el gran caballito de batalla de la gestión del ex ministro Culfas. Entonces, el derecho vinculado a la minería, el derecho vinculado a los hidrocarburos en particular, el derecho vinculado a la regulación de los bosques, el derecho vinculado a la regulación de la tierra, el derecho sobre los animales, son todas manifestaciones de un campo jurídico necesariamente antropocéntrico y muy coherente con los fines del capitalismo extractivista. Eso es quizás como una primera idea que quisiera compartir. Y lo vemos prácticamente desde la génesis del derecho constitucional argentino en 1853, ¿no? De hecho, si uno lee, por ejemplo, las bases de Alberdi, va a encontrar muchísimas reflexiones en relación a cómo Alberdi precisamente miraba más hacia Europa que a los pueblos de América Latina. De hecho, en un momento dice algo así como, a no ser por Europa, todavía estaríamos adorando al sol, a las bestias y a los ríos. Quizás lo que tendríamos que preguntarnos es qué hubiese pasado si en lugar de dejarnos influir por Europa, estaríamos adorando, como quizás hacen las comunidades indígenas o muchas otras comunidades campesinas, estaríamos adorando efectivamente a determinadas expresiones de la naturaleza, ¿no? Que eso es precisamente un poco lo que viene a aportar América Latina, ahí ya un puente bastante largo a nivel temporal con los derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos de la naturaleza precisamente plantean que existen cosmovisiones andinas, ancestrales, prácticas, saberes, que no tienen nada que ver con las cosmovisiones occidentales. Y por supuesto el derecho también, como regulador de segundo orden, ha generado una intervención precisa, de la misma manera que lo hizo la ciencia, a través de sus dispositivos, la física, la biología, la botánica y muchísimas otras disciplinas. Entonces, un poco creo que el desafío que nos encuentra un poco aquí con la acción judicial que estamos generando contra offshore, contra los emprendimientos offshore en el mar argentino,
pero al mismo tiempo también con otras acciones que estamos impulsando desde la Asociación de Abogados Ambientalistas y muchas otras organizaciones comunitarias del país, están ligadas de alguna forma a tratar de construir otra narrativa jurídica vinculada a los extractivismos. Y bueno, esa narrativa jurídica ha sido de alguna forma de a poco problematizada por determinados componentes que provienen o que terminan convergiendo en el derecho ambiental, ¿no? Antes del derecho ambiental teníamos el Código Rural, el derecho agrario, el derecho de la superficie forestal o el derecho forestal, ¿no? El derecho de aguas, ¿no? Todos derechos que de alguna forma continuaban reproduciendo esta lógica de mediatización de la naturaleza, ¿no? Considerarla como un instrumento, considerarla como una canasta inagotable de recursos, al servicio de dispositivos institucionales liderados por los estados y las empresas que de alguna forma pretendían consolidar o expandir la matriz extractivista. Entonces, el derecho ambiental, que es el resultado de alguna forma de estas incipientes manifestaciones del derecho a los recursos naturales, del derecho a la navegación y de otras manifestaciones quizás antropocéntricas pero más atenuadas, termina de alguna forma siendo nutrido por otros campos jurídicos muy importantes que hoy de alguna forma son relevantes para la acción que estamos entablando. Por ejemplo, el primer campo que de alguna forma se empieza a nutrir del derecho ambiental era el derecho de la niñez. De hecho, si uno lee la Convención sobre los Derechos del Niño, va a encontrar muchas disposiciones que relacionan niñez con ambiente, ya de alguna forma anticipándonos a la idea de justicia intergeneracional, que de alguna forma está consagrada en buena parte de la legislación que tenemos en América Latina. El derecho de las mujeres, fundamental también. De hecho, las perspectivas ecofeministas hoy están de alguna forma marcando la senda de cómo debe configurarse el derecho en general y particularmente el derecho ambiental y los derechos de la naturaleza. Los derechos de los pueblos indígenas, primero en Argentina a través del convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo. No es casual que el derecho de los pueblos indígenas comience a penetrar, por lo menos en América Latina, de la mano del derecho laboral, un derecho que históricamente también fue bastante progresista, ¿no? Íntimamente ligado a los movimientos de los trabajadores. El derecho de las comunidades campesinas, también cada vez más importante y ahora muy presente en las discusiones que se están dando en el Congreso en relación a las leyes de distribución de la tierra. Y por supuesto los derechos humanos que históricamente de alguna forma habían como colocado a la cuestión ambiental como una externalidad complementaria. Después de la Segunda Guerra pasó precisamente eso. Nos concentramos en la consolidación de los derechos civiles y políticos, nos concentramos en la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales, pactos internacionales, convenios, etcétera, etcétera. De alguna forma consolidaron, producto de las enseñanzas que la humanidad tuvo que aprender forzosamente de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna forma la cuestión ambiental quedaba relegada. Eso ha cambiado en los últimos 10 años aproximadamente, ha cambiado y para bien. Hay una fusión actualmente entre derechos humanos y ambiente. Hay muchísimos ejemplos de ello. La opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana plantea que la calidad de nuestros ambientes es condición de posibilidad para el ejercicio de derechos humanos. Fusión explícita entre derechos humanos y ambiente. Recientemente la APDH a nivel nacional sacó un documento que se tituló Nunca más ambiental, planteando una continuidad entre el trabajo y la militancia de las organizaciones de derechos humanos sobre la agenda de lesa humanidad y ahora yendo hacia la cuestión ecológica en sus distintas variantes y expresiones. También, por supuesto, el Acuerdo de Escazú que permanentemente se cita, ¿no? El acuerdo regional vinculante sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia y protección de defensores de los derechos humanos de los defensores y defensoras ambientales. Es un acuerdo también que fusiona derechos humanos y ambiente. Yo siempre digo que Escazú no es solamente una suerte de humanización del campo ambiental, sino que es también una ambientalización del campo de los derechos humanos. Es la primera vez que se pone de manera explícita esa íntima relación que de alguna forma había sido de alguna manera ignorada. Y por último, los derechos de la naturaleza, ¿no? Los derechos de la naturaleza que me parece importante porque es la gran revolución legal, la gran epistemología jurídica del sur que se está planteando a partir de los casos de Bolivia, a partir de los casos de Ecuador, ahora el caso de Chile, esperemos que el borrador de la Constitución sea aprobado, está bastante difícil, y por supuesto también estamos instalando esa discusión en Argentina, ¿no? A través de proyectos de ley que reconozcan precisamente que la naturaleza posee derechos, y eso generaría todo un cambio epistemológico muy fuerte que después se tiene que traducir en práctica, ¿sí? Ya no podemos considerar a la naturaleza como un objeto, ¿no? Como una canasta inagotable de recursos, como un instrumento que los seres humanos pueden utilizar de manera arrogante, de manera irresponsable. Entonces, ¿por qué todo esto tiene que ver de alguna manera con offshore? Tiene que ver porque nosotros, a partir de las distintas conversaciones que tuvimos durante casi 2 años, con organizaciones sociales, con expertos, con activistas ambientales, por supuesto, colegas del campo jurídico. Son conversaciones que están ligadas a construir una teoría del caso, que en el caso particularmente del amparo offshore, pretende de alguna forma fusionar derechos humanos y ambiente a partir, o tomando como eje vertebral, la cuestión climática.
Hay antecedentes en Argentina de acciones climáticas en alguna medida, pero creo genuinamente que esta acción que presentamos es la primera que de alguna forma intenta hacer un abordaje climático integral. Y cuando hablamos de abordaje climático integral, hablamos de un abordaje en donde haya un desarrollo exhaustivo que evalúe críticamente el rumbo de la política energética en la República Argentina. Y cómo ese rumbo de la política energética de la República Argentina de alguna forma es incompatible con los compromisos constitucionales, convencionales y de derecho federal en materia climática, ¿no? Básicamente, Convención Marco de Cambio Climático de 1992, ratificada por Argentina, el Acuerdo de París y, por supuesto, la Ley de Presupuestos Mínimos que fue sancionada a finales de diciembre de 2019. Ese es el marco legal, ese es el derecho del cambio climático en la República Argentina, ¿no? Esas dos convenciones que forman parte del derecho interno de nuestro país porque el Congreso las ratifica, y la Ley de Presupuestos Mínimos con toda la importancia que tienen las leyes de presupuestos mínimos en Argentina, ¿no? Recordemos, están mencionadas en el tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución, rigen en toda la República Argentina, son los pisos mínimos e inderogables hacia los cuales después las provincias y los gobiernos locales pueden legislar manteniéndolo con arreglo al principio de congruencia, con arreglo al principio de progresividad y de no regresión. Entonces, Argentina tiene un marco en materia de derecho climático muy robusto y, por lo tanto, todas esas son obligaciones que el Estado argentino debe respetar. Y por lo tanto, si uno se encuentra con ese marco climático, ¿no? Con ese marco climático y después lo contrasta con una situación fáctica, por lo cual, por lo menos en Argentina, desde el año 2012, con la celebración del pacto YPF-Chevron, el nefasto pacto YPF-Chevron, 2012 o 2013, no me acuerdo, en la legislatura neuquina, ¿se acuerdan? ¿No? Ese contexto de represión brutal, policía montaña, camiones hidrantes, represión de la policía, Pino Solana filmando, Pino filmando su vida arriba de una camioneta, siempre cuento esta anécdota porque me parece hermosa, Pino con 72, 73 años, arriba de una camioneta filmando en el medio de la represión, había asistido como senador a esa terrible sesión en la legislatura neuquina donde se aprobó el pacto YPF-Chevron y que da lugar de alguna forma a esta nueva era de la explotación de combustibles fósiles en Argentina de la mano de los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Y lo que es Vaca Muerta. Ahora, con este proceso de licitación internacional que convocó Macri entre 2018 y 2019 y que después continuó la actual gestión presidencial, asistimos a una suerte de expansión de esa matriz energética que Argentina está promoviendo en distintos frentes, en este caso sobre el mar argentino. Varias cosas podemos decir sobre eso. La primera es que a la hora de hablar de los extractivismos, y esto en realidad es una frase que yo se la saqué a Gabriel de otro conversatorio, en realidad no es mía, a la hora de hablar de extractivismos no hay grieta. Creo que fue un evento de FARC. Entonces no hay grieta, está claro que no hay grieta política, ¿no? Porque por izquierda, por derecha, conservadores, liberales, desarrollistas, neodesarrollistas, como queramos llamarles, coinciden básicamente con, obviamente, falsas promesas, que son las mismas falsas promesas que estos modelos extractivistas vienen prometiendo de hace décadas, promesas que se transformaron en problemas o que agravaron los problemas que acaso pretendían resolver, en el nombre de la pobreza, en el nombre de la erradicación de la pobreza, en el nombre de la generación de empleo, en el nombre de la generación de divisas, siempre nos vienen vendiendo las mismas promesas y pejitos de colores y sabemos que efectivamente lo que ocurre es exactamente lo contrario. Sin ir más lejos, la matriz extractivismo minera es reflejo de eso. De hecho, Quique Viale siempre dice permanentemente que los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de los extractivismos. Eso es un dato cuantificable, empírico y comprobable. Entonces, volviendo entonces a la idea de la teoría del caso de offshore, lo planteamos como un caso de derecho climático, como un argumento nuclear en donde lo climático es lo preponderante, en donde queríamos plantearles a los jueces y a los tribunales que por primera vez existen pruebas específicas basadas en evidencia científica, basadas en análisis de resoluciones, decretos y disposiciones ministeriales de la Secretaría de Energía y, por supuesto, del Ministerio de Ambiente, que dan cuenta de esta situación contradictoria que existe entre lo que está haciendo la República Argentina en materia energética y lo que están de alguna forma firmando en materia climática como compromisos legales vinculantes, ¿no? Lo vemos al presidente yendo a las cumbres climáticas, a hablar de canje de deuda ecológica por deuda financiera, digo, parecen el Che Guevara del ambiente en los convenios, en los congresos internacionales, pero después en Argentina continuamos expandiendo Vaca Muerta, continuamos expandiendo offshore, ahora queremos pensar que la energía nuclear va a ser combustible de transición, seguimos apostando a los biocombustibles, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría del caso es una teoría del caso necesariamente climática. Y esa teoría del caso contó con el respaldo de informes científicos. Yo siempre cuando hablo de informes científicos no hablo de los informes científicos que a lo mejor produjo Cerman para Equinor, básicamente a la medida de Equinor, ¿no? Esto siempre me hace acordar, esto pasa mucho en el derecho corporativo y empresarial, a cuando se descubrió que Parmalat estaba en quiebra.
Y cuando se descubrió que Parmalat estaba en quiebra, fueron a ver los informes de Deloitte & Touch. Y los informes de Deloitte & Touch estaban todos dibujados, falseados. Las grandes consultoras económicas tipo Moody's, que dibujan estos números y hacen informes a la medida. Bueno, con este estudio pasó exactamente lo mismo. Cerman hizo un estudio a la medida de Equinor. Entonces, cuando hablamos de informes científicos que nosotros aportamos como prueba en el marco de la acción judicial, hablamos de informes científicos bajo un paradigma de ciencia sin conflictos de intereses, una ciencia digna al servicio del campo popular y bueno, producida por trabajadores y trabajadoras del campo científico que genuinamente están comprometidos con no solo con la producción de conocimiento, sino con la producción de un conocimiento que esté de alguna forma a la altura de las circunstancias de la crisis ecológica y climática que vivimos. No es lo mismo. No es lo mismo un informe científico que produce el Estado en el marco de los procedimientos administrativos de evaluación de impacto ambiental o el que producen consultoras como Cerman, que así como le producen un informe en Equinor, le producen un informe a Jean de Null, para que continúen sobredragando la hidrovía Paraná-Paraguay o el río Paraná en un contexto de bajante histórica, y entre muchísimos otros grandes clientes que tiene esta consultora. Pero bueno, en líneas generales ese caso climático también no solamente está planteado en términos climáticos abstractos, sino que está planteado en términos climáticos vinculados al ejercicio y goce de derechos humanos. Precisamente lo que se está planteando es que no solamente hay una obligación de generar una diversificación, por ejemplo, de la matriz energética argentina, ir efectivamente hacia la promoción de renovables, ver cómo damos ese debate abierto, como un debate liderado por la sociedad civil, por el Estado, donde el mercado, por supuesto, tiene que estar, pero no tiene que estar liderando una transición de esas características, un debate de esas características, pero sí claramente el caso climático se vincula con el ejercicio y goce de los derechos humanos. Ese sentido, tomamos como modelo el caso colombiano. No sé si lo conocen, el caso colombiano, pero es uno de los pocos casos de litigio climático en América Latina, en donde un conjunto de niños y niñas y adolescentes interpusieron una demanda contra el Estado colombiano porque el Estado colombiano estaba incumpliendo las metas de deforestación en su país y eso iba a generar a esos niños y adolescentes en términos generacionales, cuando tengan 20, 30, 40, 50, 70 años, de acuerdo a las expectativas de vida, un mundo en donde el riesgo climático iba a afectar más precisamente su bienestar. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. Estamos hablando quizás no de efectos que a lo mejor se expresan ahora de manera tan cruda, a pesar de los eventos climatológicos extremos que están prácticamente a nuestro alrededor, en las principales noticias, en los medios de comunicación. Existen, hay inundaciones, hay sequías, hay bajante histórica, hay arena o tierra donde antes había un río. O sea, efectivamente algo está ocurriendo. Hay problemas de reproductibilidad de las especies, etcétera, etcétera. Y entonces está vinculado no solamente a la protección de los ecosistemas, sino también a la protección de los derechos humanos de los, en este caso, niños, niñas, adolescentes, en términos generacionales o intergeneracionales. ¿Redondeo? Muy bien. Bueno, sobre exploración sísmica, argumentación climática, me parece que eso no vale la pena hablar, pero sí creo que está bueno concluir con esta idea. La argumentación climática fue central, precisamente con estos resortes legales y obviamente aportes científicos, probatorios, pero también hubo argumentos que podríamos calificar como periféricos, pero que son igualmente importantes. Todo lo que es el argumento vinculado a la protección de la biodiversidad, del ecosistema marino, apelar a la idea de monumento natural consagrada por una ley nacional y también por una ley de la provincia de Buenos Aires que declara la ballena franca, pero también al delfín franciscana. Y el argumento de la biodiversidad también fue muy importante, sobre todo porque estamos cuestionando un proyecto que está en su fase de exploración sísmica. Sobre exploración sísmica tampoco creo que valga la pena que hable. Pero sí creo que es importante en donde podamos tratar de decir que los litigios ambientales tienen que ser pensados desde una teoría del caso. Y una teoría del caso tiene que abordar adecuadamente un determinado fenómeno como el caso offshore. Yo no estoy de acuerdo personalmente con encarar este caso como un caso de derechos de la naturaleza. Hemos encarado casos de derechos de la naturaleza desde muchas otras perspectivas. De hecho, lo estamos haciendo con el Yaguareté ante la Corte Suprema. Lo está haciendo Greenpeace en este momento, particularmente. Pero es un error pensar que hay que atacar offshore desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza. De hecho, es un error que incluso te terminó cayendo inmediatamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con cómo encaramos esas estrategias de litigación. Tenemos que tratar de ver cómo concertamos entre las distintas organizaciones de base un camino estratégico común desde el punto de vista legal y al mismo tiempo social, y al mismo tiempo entender que el derecho es importante, pero lo que es más importante aún es la movilización social, es el movimiento socioambiental organizado en la calle interpelando a las autoridades, como fue el Atlanticazo, como fue el Oceanazo y como fueron muchos otros ejemplos, el Mendozazo, el Chubutazo. Eso es de alguna forma la principal
el principal respaldo, el principal sostén de legitimidad para cualquier tipo de acción judicial. Los jueces, los legisladores y los actores políticos administrativos están muy atentos a lo que sucede en la calle. Y en la calle en este momento se están diciendo muchas cosas. Entre ellas, salvemos al mar argentino.